Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Campos. Te doy la bienvenida a la apertura de la unidad 3 que lleva por nombre Textos discontinuos. El propósito de la unidad es que el alumno aprenda a evaluar la construcción de diversos textos tomando en cuenta las características del lenguaje para su comprensión. Damos inicio a la explicación de la semana 6. Para ello es muy importante que te dirijas a la plataforma institucional de la Preparatoria Central Diurna y te dirijas a la materia de comprensión y producción de textos, a la actividad que lleva por nombre ¿Qué son los textos discontinuos? En este apartado que lleva por nombre Etapa de inicio, se solicita que el alumno responda a las siguientes preguntas detonadoras. 1. ¿Qué son los textos discontinuos? ¿Has realizado algunos? ¿En qué asignaturas? ¿Cuál es el propósito de las gráficas en un texto? ¿Cuáles son los recursos gráficos que se emplean para destacar cierta información? ¿Qué te interesa aprender sobre los gráficos? ¿Y cuáles son los tipos de gráficos que se utilizan para interpretar la información en un texto? En este apartado también se solicita que realices una reflexión acerca de la importancia de los gráficos como herramientas para el análisis de datos. A continuación te presento el video tutorial de la etapa de inicio, en donde viene la información que es un texto discontinuo y los elementos que conforman los gráficos. Presta atención. Hola, bienvenidos. Soy Karina Campos, maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este tutorial es diseñado especialmente para ti. Les explicaré cómo elaborar el producto integrador de la unidad 3, los gráficos. Etapa de inicio. Momento de exploración. El alumno escoge gráficos de interés para formular interpretaciones, reconoce tema, propósito y destinatario y reconoce los elementos gráficos. Datos dibujados. Los gráficos. Los gráficos son definidos en estadística como imágenes que combinan el uso de sombreados, colores, puntos, líneas, símbolos, números, textos y un sistema de referencia, con la finalidad de presentar información cuantitativa. Por ello, se constituyen en una poderosa herramienta para el análisis de datos. Sin embargo, para poder comprender a fondo la información representada en un gráfico, es necesario no solo leerla, sino interpretarla. Los elementos de un gráfico son 1. El título, las etiquetas, que indican el contenido contextual y las variables. 2. El marco del gráfico, con los ejes, escalas, marcas de referencia y unidades de medida. Y 3. Los especificadores, componentes visuales que representan los datos, los puntos o los símbolos. Para interpretar un gráfico les comparto algunas sugerencias como son Cielo, Redalit y Google Académico, en donde encontrará una variedad de artículos de divulgación científica, los cuales incluyen gráficos estadísticos. Lo siguiente que tiene que hacer es guardar el documento en una carpeta con el nombre de la materia y la unidad. En el siguiente video les explicaré la importancia de formular preguntas para identificar elementos explícitos. A continuación les explicaré las actividades de la segunda opción de la semana 6. Para ello es muy importante que le des clic a la opción Clasificación de los gráficos. En este apartado se encuentra la etapa de desarrollo. En este apartado nos indican que los gráficos son una herramienta muy eficaz porque captan la atención del lector, presentan la información de forma sencilla, clara y precisa, facilitan la comparación de datos e ilustran el mensaje o tema al que acompañan. Se le solicita también al alumno que lea la página 78 y 84 del libro de comprensión y producción de texto para que reconozca los diferentes tipos de gráficos. La siguiente actividad que deben desarrollar es buscar fuentes digitales algunos ejemplos de gráficos.
Debes elegir un gráfico para formular tu interpretación y elaborar el cuadro en el que vas a registrar los elementos y los vínculos identificados. A continuación les presento el documento de Word que les haré llegar. Recuerda incluir tu foto, tu nombre y el grupo. En la siguiente hoja, como puedes observar, se encuentra la tabla de ponderación de las actividades que vas a desarrollar en la unidad 3 con el porcentaje que vale cada una de ellas. En la siguiente hoja vas a encontrar la lista de cotejo, misma que se encuentra en la plataforma institucional de la Preparatoria Central Diurna. En esta lista de cotejo, lo que se te va a evaluar en la actividad de la semana 6, que son los textos discontinuos, que son las preguntas detonadoras, es que el alumno redacte de forma clara, que incluya las ideas relacionadas con el tema y que exprese su opinión personal y que escriba sus aportaciones en forma clara y concisa y que presente su actividad con la portada indicada, tipo de letra y con las conclusiones personales y citando las fuentes. Como bien sabes, estas preguntas detonadoras ya las he leído anteriormente en la plataforma, mismas que se encuentran en este documento de Word para que se te facilite poder agregar la respuesta a las preguntas que se solicitan. Recuerda, tienes uno de los recursos más importantes que tiene la plataforma en la materia de comprensión y producción de textos, que son los tutoriales. Como bien sabes, ya te he puesto la etapa de inicio, en donde viene qué es los textos discontinuos y los recursos que tienen los gráficos. A continuación te presento la lista de cotejo de la etapa de desarrollo. Lo que se va a evaluar al alumno es que el alumno reconozca el título y el tema para anticipar el contenido, que identifique los conceptos claves en la información y que distinga los elementos gráficos que expresan relaciones lógicas y que identifique las fuentes de información utilizadas. También que escriba sus aportaciones en forma clara y concisa y que su actividad presente portada, conclusiones personales y citando las fuentes utilizadas. Como bien sabes, en este apartado se solicita que leas la página 78 y 79 de tu libro de comprensión y producción de texto, en donde vas a encontrar la lectura de los diferentes tipos de gráficos, como son gráficos de líneas, gráfico de barras y gráfico de sectores. Pictograma y cartograma. Para finalizar la explicación, recuerda que en la etapa de desarrollo que lleva por nombre clasificación de los gráficos, se te pide que elabores una tabla en donde registres los elementos y los vínculos identificados del gráfico que vas a interpretar, en donde debes incluir tipo de gráfico, tema que vas a abordar, el propósito, el destinatario, fuente y elementos gráficos utilizados. En este documento te he incluido un ejemplo del gráfico que se encuentra en tu página 85 de tu libro de comprensión y producción de textos. El tipo de gráfico que se va a explicar aquí es de un cartograma. El tema que se va a abordar es el impacto del dióxido de carbono en el calentamiento global y el Acuerdo del Clima de París. El propósito es concientizar a los países de ratificar el Acuerdo del Clima de París. El destinatario es el público en general y a los principales representantes y líderes de los países. La fuente consultada es la siguiente y los elementos gráficos utilizados son título, etiquetas, marco de gráfico y especificadores. Esperando que la explicación haya sido de su agrado, les agradezco su atención.